Ibáez, bienvenida. Buenos días para ti también. Gracias por estar aquí. Hoy día nos más con el equipo, avisando cuando iba a ser el envío. A veces no alcanzo a avisar, así que ahora ya estamos un poquito más. Vamos a esperar que se vaya uniendo también gente en YouTube. Saber si se escucha bien. Hoy día vamos a hablar un poquitito sobre las semillas estelares y los servidores voluntarios. Son varios mensajes los que hay ahí al respecto, pero vamos a tratar algunos solamente porque también quería de alguna forma ir comunicando otras cosas también que son importantes que el guardián me pide que vaya comunicando. Bienvenidos a los amigos de YouTube, acá estamos. Saludos desde Osorno, Mao Fertur. Saludos para ti. Carolina, bienvenida. Saludos para ti también. Muy bienvenidos a todos quienes estén llegando. Desde Mendoza, Elena, muy bienvenida. Gracias por estar acá. Vanderkangel, los estudiantes de la obra de Cristo. Qué maravilla tenerlos acá. Qué hermoso. Gracias. Un honor que estén acá compartiendo en este día. Y ahí poco a poco se van sumando. Mientras van llegando, para no ir tan directo al mensaje, voy a, primero que nada, a comunicar algunas cosas que estamos haciendo en el equipo de mensajes de Sirius. Nos estamos organizando bien para que este año ustedes puedan recibir de mejor forma las informaciones en ese sentido. Unas cápsulas, extractos de ciertos puntos que son importantes, como que quien no tiene el tiempo de ver todo el video en vivo, pero va queriendo de alguna forma tener una información específica. Entonces, muy agradecida acá a Fran de nuestro equipo que está haciendo esa labor hermosa. También agradecer a Jamie de nuestro equipo que está haciendo acá en el canal de YouTube playlist, que son listas en que se tratan diversos temas, entonces va juntando, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el destello solar o iluminación de las conciencias, está quedando en una playlist unido. Todo lo que tiene que ver, ahora tal vez vamos a hacer también semillas estelares, las entrevistas también quedaron todas juntas en una carpeta, entonces ahí ustedes pueden entrar y ver todo lo referente a ese tema. Eso estaría en la parte de playlist. En los videos está también la información ahí con dibujitos, con imágenes y son videos cortitos. Además de la sección en vivo donde nos estamos comunicando. Y la otra noticia importante es que quienes quieran compartir los videos a otros países donde hablen otros idiomas, hemos habilitado, Jamie se ha encargado de eso, de habilitar todo la traducción en inglés, en francés, alemán y portugués. Entonces ya se puede compartir ya con inglés, estamos muy felices, francés también, y se han ido agregando estos otros idiomas. ¿Por qué? Porque va a ser muy importante que las personas del hemisferio norte de Europa tengan también todas estas informaciones que vamos transmitiendo. También comunicarles que además de YouTube y de Instagram, abrimos en TikTok para dar mensajes cortitos y de alguna forma llamar a que las personas que resuenen vean toda la información que se transmite por estas redes que ya nos permiten comunicar cosas con mayor detalle, ¿no? Y hacer preguntas y respuestas también. Ahí estamos viendo si hacemos también un envío por esa otra red. Eso, voy leyéndolos acá. Alen, bienvenido, gracias por estar acá. Creo que no se me olvida nada, Alen, ¿no es cierto? ¿Me vas diciendo tú algún otro comunicado que sea importante? Yo creo que más o menos eso. Y entonces vamos a ir comenzando. Hoy día quería tocar un tema que ya lo he hablado bastante en algunas entrevistas, que son las semillas estelares y los servidores voluntarios. La primera pregunta que viene
al hacer esta reflexión, ¿cuál es la diferencia entre semillas estelares y servidores voluntarios? Entonces, decir que básicamente son lo mismo. Las semillas estelares son espíritus, almas que están encarnadas, que tienen una descendencia estelar, ¿ya? Porque como hemos ido explicando en otros videos, existen seres acá que podríamos considerar con almas, con esta semilla crística, y otros que no lo son. Ese es un tema también bastante profundo que vamos a tratar en otras circunstancias. Pero en este caso son estos seres que tienen una familia estelar y que han venido aquí a la Tierra a tomar también un aprendizaje, pero a tener un servicio. ¿Y qué ocurre? En la medida que transcurre el tiempo y que estas semillas estelares van despertando y van tomando conciencia de quiénes realmente ellas son, entonces también van a poder sentir dentro de ellas, y también existe la posibilidad de averiguarlo, cuál es su real misión en este momento aquí en la Tierra, sobre todo en este tiempo, en este momento de transición planetaria. Más allá de eso, el guardián también nos va explicando algunas de las misiones o labores específicas que tienen acá. Entonces yo voy ahora a leerles uno de los mensajes y después voy a ampliar esto a una comprensión más profunda de entender la importancia de la labor que están haciendo todos los servidores voluntarios, o sea, aquellas semillas estelares que ya están en conocimiento de su propósito divino y que ya están teniendo esa apertura y esa conexión con sus familias. Entonces, acá este es un mensaje ya más o menos antiguo, uno de los primeros. Yo le pregunto, guardián, ¿cuál es el papel que servidores voluntarios y semillas estelares desarrollan en este proceso de transición planetaria? Déjenme ver una cosa acá, si el volumen está bien alto. Sí. Y me dice, resumiendo, porque son muchas actividades, pero la principal es la transmisión de las informaciones dadas por las jerarquías superiores. Todos los servidores están trabajando para mudar las creencias, los conceptos que están hace ya millares de años dominando la mente de las personas. Entonces, es una tarea de liberación de las amarras de las creencias. Entonces, miren qué importante, y por eso también muchas semillas estelares, cuando se van descubriendo, de alguna forma se sienten un poco la oveja negra de la familia, porque vienen con una apertura de conciencia y de alguna forma vienen a quebrar paradigmas o reglas y estructuras establecidas acá en este plano material. Entonces, bueno, para eso no es simple hacer esa quiebra de estructuras, ¿no? Incluso en la familia y más aún si uno está saliendo ya más a público. De un modo general, independiente si la actividad que vienen a realizar es cura, amparo, si es divulgación u otro cualquiera, ella se resume en que los voluntarios están liberando a las almas de todos los que están buscando esa liberación de hecho. Y no como muchos piensan, que están a salvo por sus creencias religiosas, por ejemplo. Estos son los que están presos, están dominados, están dentro de una estructura de creencias. Estos son, ¿usted me comprende? Sí. Y los que están liberando están dejando esa forma de pensar, de necesitar, por ejemplo, de una religión. Es esa religión que hace que la persona se sienta muchas veces culpada o que tenga miedo. Entonces, es este el mayor papel de los voluntarios, es la información, la liberación, la purificación, todo esto. Son importantes porque están abriendo la visión de los que quieren ver.
Entonces miren ustedes si no va a ser trascendente la labor que vienen a hacer esas semillas y la importancia que tiene como primer paso irse reconociendo como tales, tener ese espacio de conexión interna para encontrar esas respuestas que están buscando. Acá un minutito. Ahí sí. Oh, perdón. Ya. Ahí después que termine un poquitito acá de explicar otra parte que quiero comentar, voy a ir respondiendo algunas preguntas que puedan hacer. Más allá de todo esto y de irse dando cuenta de nuestra real misión aquí, en este momento la espiritualidad lo que está pidiendo es que todas las semillas estelares que están en los diferentes países, en diferentes localidades, vayan activando esa conexión interna, vayan activando su energía crística. Y una vez que ellos estén en total conexión con esa energía y en total servicio, vayan formando una red de luz, una red de energía crística en el planeta para sostener todos los procesos que ya están ocurriendo y que se intensifican este año. Estos seres, estas semillas, estos servidores voluntarios van a ayudar de alguna forma a sostener a aquellas personas que en este momento recién están comenzando este proceso de despertar o de apertura de conciencia. Y en el momento que ocurran todos estos eventos de forma más fuerte, van a poder de alguna forma también ir informando de todos estos procesos. Porque claro, nosotros nos reunimos acá y no me cabe duda que todos los que están acá ya tienen un trabajo interno, un proceso de autoconocimiento, de autosanación, de haber retirado de ellos muchas creencias, el juzgamiento, la crítica, haber trabajado en sus miedos, haber trabajado en la culpa. Una vez que nosotros vamos haciendo, primero que nada, ese proceso de sanación en nosotros y de autoconocimiento, ahí recién podemos nosotros estar en contacto con esta esencia y de alguna forma estar en servicio. Que desde un punto de vista más profundo y espiritual, el estar en servicio es una de las prácticas del amor incondicional, en el sentido de que nosotros estamos sosteniendo y entregando lo que de alguna forma se nos fue transmitido y confiado a personas que no conocemos, que nunca las hemos visto y que tal vez nunca las vayamos a ver. Y estamos aquí entregando nuestro tiempo, nuestro servicio, lo que se nos ha entregado para estos seres, para que de alguna forma vayan también teniendo ellos este proceso, cada uno a su propio ritmo, cada uno en su propio momento. Eso. Espero que lo que esté tratando de comentarles se pueda comprender. Voy a responder unas preguntas y después voy a ir transmitiendo también algunas orientaciones generales que vamos a ir profundizando en el transcurso de estos meses. Gracias por colocar la palabra pregunta. Alem me pregunta acá, ¿cómo semilla estelar? ¿Cómo puedo alcanzar esa luz y elevación? Muy importante esa pregunta, Alem. Gracias por hacerla. El proceso para ir teniendo esa capacidad, primero que nada, es el trabajo en uno mismo. Observarnos, conocernos, observar sobre todo nuestro campo mental, emocional, energético y cuerpo físico. ¿En qué sentido? En el sentido de que si nosotros somos presos eventualmente de emociones repentinas, de rabia, de resentimiento, de juzgamiento y de crítica, de miedo, nosotros tratar de buscar de dónde está viniendo esa emoción, por qué está surgiendo en nosotros,
hacer un proceso de introspección y tratar de encontrar esta respuesta y buscar un equilibrio. En ese sentido, es difícil hacerlo solo, entonces acompañarnos de un terapeuta, tal vez un terapeuta floral que trabaja con el campo emocional o de algún otro especialista que ustedes puedan preguntar, consultar para que los vaya orientando y ayudando en ese trabajo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos presos de esas emociones, constantemente al final se van transformando en un sentimiento, y un sentimiento que está en un estado de ira o de miedo, en algún momento se va a somatizar y a manifestar en la materia, provocando tal vez una enfermedad. Y también podemos comenzar ese estudio de nosotros mismos a través del cuerpo físico, viendo en este momento qué enfermedades tenemos y buscar la causa emocional de esa enfermedad, redecodificar lo que nos está ocurriendo. Así, por ejemplo, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, dolencias en el cuerpo, como las rodillas, muchas veces cuando nosotros buscamos en un diccionario de decodificación de todas estas enfermedades, encontramos que tenemos dificultad a veces para ser flexible, tenemos que trabajar nuestro orgullo, mejorar de alguna forma, ser un poco más humilde. En fin, ahí el cuerpo nos va a estar dando el mensaje. Entonces, hacer ese trabajo también de sanación en el cuerpo físico. Entonces, observando el campo emocional, el cuerpo físico, pero también el mental, ¿qué pensamientos tenemos durante nuestro día a día? ¿Cuáles son los pensamientos que están primando en nosotros en nuestro día a día? ¿Angustia, aflicción, o estamos con propósito bien claro, estamos alegres, estamos desarrollando nuestro trabajo con alegría, en fraternidad, contento de lo que estamos haciendo? Entonces, observar también esos pensamientos que, si están en desarmonía, van a generar un sentimiento en desarmonía, una emoción así, y que esa emoción, si se sostiene por mucho tiempo, va a manifestarse también en nuestro cuerpo físico. Entonces, por eso también los guías ya desde hace tiempo nos decían trabajar en nuestros 4 cuerpos inferiores, justamente para este momento y ojalá desde siempre, para que podamos estar en este momento totalmente alineados y poder recibir toda esta energía de luz que nos está llegando con una buena resistencia, porque a veces el cuerpo físico, si sobre todo todos nuestros cuerpos no están trabajados, esta energía está limpiando y depura, y entonces es un proceso que se puede hacer incómodo y molesto. Acá parece que estaban escribiendo alguna cosa. Ya estaba viendo acá los amigos de Instagram, también sabía una pregunta. Que tenemos un primer paso, eh, poder desenvolvernos aquí como seminar y sobre todo como servidor voluntario. Un segundito. Ahí sí. Por acá había visto otra pregunta. Sí, otras cosas que nos están ayudando, Alain, es justamente ciertos tips que nos han dado los guías, que es, por ejemplo, estar en contacto con la naturaleza, hacer grounding, preparar nuestras propias aguas, como agua solarizada. Podemos tener una botella de cristal transparente o azul, que es mejor, y llenarla con agüita y colocarla al sol por un tiempo de unas 2 horas. Ya, si nosotros vivimos en departamento, la colocamos en una ventana y desde ahí va recibiendo toda esta energía. Ojalá encima dejarla con una gasita no totalmente tapada para que también pueda recibir esta energía. También se nos habla del agua magnetizada, que ahí también hay una receta que nos transmitieron nuestros amigos arturianos,
que consiste en una botella azul, también de cristal. Nosotros colocamos cristales, uno de un cristal transparente, un cuarzo rosa, un cuarzo verde y un cristal de citrino. Colocamos estos cristales dentro de la botella, por lo que no pueden ser muy grandes, un tamaño regular, y por fuera de la botella colocamos imanes. Esos imanes pequeños no necesitan saber si son de diferente polaridad, no, eso no va a hacer diferencia en el trabajo que ellos nos están orientando. Entonces, por todos los lados de la botella, por frente, detrás y a los lados, colocamos estos imanes. Los podemos pegar con una cinta adhesiva. Colocamos la gasita encima de la botella y colocamos esa agua al sol. Y durante el día nosotros estamos tomando pequeños vasitos de esa agua para recibir esa energía fotónica que nos está entregando el sol y de alguna forma también ir activándonos. No solo nos va a ayudar a tener mayor resistencia referente a las energías que están llegando, sino que también nos va a ayudar a tener un pequeño despertar de conciencia a través de la energía que nos está entregando el sol. Una energía plasmática, fotónica, ionizada, maravillosa, que nos va a hacer muy bien a la salud. Personalmente siempre la consumo eh, y nos da mucha vitalidad también, además de atenuar la sintomatología que podemos tener por los destellos solares. Entonces ahí espero que les vaya quedando claro. Si quieren la receta completa del agua solarizada y magnetizada, está en Tribu, en la carpeta de salud, en Tribu Mensajes de Sirius. Hay una foto, está la receta del agua, tienen que retroceder en la información, ya la voy pasando varias veces hacia adelante, pero siempre llegan personas nuevas y también se va acrecentando nueva información ahí en Tribu. ¿Qué más por acá? Cristian me pregunta, favor, su guía en el proceso de conexión con nuestro guardián para lograr comunicación directa una vez recibida la información. El sigilo de Sirio es para conectar o puede ser sin él. Gracias. Una vez que nosotros recibimos la información de nuestra familia estelar, para quienes hicieron este proceso con Sibalón, él les va a entregar también una orientación dependiendo de la familia a las que ustedes pertenezcan. En el caso de los seres sirianos, entrar en meditación, el sigilo, la geometría que yo compartí y que la estamos volviendo a compartir, la vamos a dejar tanto acá en YouTube, en Instagram, en TikTok y nuevamente creo que también en Telegram. Nos sirve mucho para la conexión y esa geometría sagrada que nos dejó el guardián también sirve para atenuar los miedos. Yo fue algo que le pedí en un momento preciso, que estaba viendo que las personas estaban con bastante miedos de diferentes tipos, entonces pedí esa geometría sagrada para entregarla a público. Pero también él me explica que solo con el hecho de visualizarla, de estarla observando, de estar en conexión en un lugar tranquilo, vamos también conectando con la energía siriana y esa imagen nos va entregando una información. Yo siempre estoy con ella al lado, acá se las estoy mostrando, la vamos a dejar en algún momento colgada en las redes. También hay otros símbolos que me está entregando a mí para trabajo personal, que espero en algún momento, en la medida que vaya haciendo membresía, explicarlos con claridad, con detención, para quienes necesiten y gusten usarlos. Eso es lo que te podría decir, Cristian. Mathieu Fortour me pregunta, el tiempo va pasando muy rápido, la percepción es cada vez más rápido. ¿Cómo hacer para desarrollar nuestras labores, las rutinas, hacerlas sin perder el norte, no estresarnos? Ya.
Muy importante pregunta, y más con los sucesos que están ocurriendo ahora astrológicamente, que los planetas van a cambiar de signo, entran en una dirección directa. Ya creo que a mediados de año también Urano entra en Géminis nuevamente, ya pasó por ahí, pero va a volver a entrar para quedarse por un tiempo más largo. Entra también la energía ariana, también a través del planeta Marte a trabajar, y eso nos va a acelerar todavía un poco más. ¿Qué recomiendo yo? Un poquito lo que estaba hablando antes, tener esos tiempos de conexión, aunque sean 5 minutos, y trabajar mucho la respiración o respiración cuadrada, que sería sentándote en una postura recta con la columna erguida, ya sea que te sientes en loto o en una silla. Cierra tus ojos, inhala suave y profundamente, y desde ahí vas a comenzar a inhalar en sorbitos de a poquitito, en 4 tiempos. Vas a retener en 4 tiempos, exhalas en 4 tiempos, sin aire en 4 tiempos, y vuelves a repetir el ciclo varias veces, y inmediatamente vas a observar que tu sistema parasimpático se va a tranquilizar, que internamente te vas a pausar. Esa respiración pausa mucho. Nos ayuda muchísimo a como desacelerar, a bajar el cambio. Si vamos en quinta, pasamos a tercera y después a primera. Entonces, la respiración es una herramienta maravillosa. Otra respiración que les recomiendo siempre es una respiración en que las exhalaciones sean más largas que las inhalaciones. Como no todos tenemos una capacidad respiratoria tan aprimorada, entonces podemos inhalar en 4 tiempos, también tomando de sorbitos, y después exhalar en 6 tiempos. Entonces vamos haciendo, vamos contando internamente hasta que tal vez ya este proceso sea más o menos un hábito y sea automático. Y en la medida que yo voy teniendo una exhalación más larga, trabajo mi energía femenina, trabajo mi anclamiento, y voy pausando, voy pausando. Y eso me desacelera. ¿Te va a tomar cuánto? ¿2 minutos? ¿3 minutos? No más que eso. Ya estás cocinando, y mientras algo se está ahí cocinando en la cocina y cociendo, te sientas en una silla y realizas tus respiraciones, por lo menos 3 veces al día. Es muy importante eso. Incluso cuando uno va conduciendo, puede ir trabajando con su respiración justamente para no acelerarse tanto al conducir, y conducir en una forma un poco más tranquila, más serena. ¿Ya? Esas son herramientas bastante buenas, junto con un pequeño momento en la naturaleza. Tal vez también ayudarte como para pausar y estar en otra frecuencia, con frecuencias vibracionales. Puedes escuchar frecuencias de 528 Hz, 936 Hz. Ojalá de 528 para cima, que fue lo que nos recomendó el guardián para estos tiempos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando mucho chakras superiores. Y lo otro también, escuchar cuencos, la música de los cuencos, ojalá en esa frecuencia, ayudan un montón, un montón. Nos van armonizando. Incluso hay unas playlists en que los cuencos van pasando por todas las frecuencias de cada chakra. Maravilloso. La dejan ahí mientras van haciendo sus cosas, y eso los va de alguna forma armonizando. Si lo pueden hacer meditando, con los ojitos cerrados, mejor todavía, pero ya que dejen la frecuencia, maravilloso. Y lo otro también son los mantras. Los mantras van a ayudar bastante en la medida en que yo voy haciendo algo y voy repitiendo un mantra. Eso me va trayendo a presente, me va pausando, ¿ya? Pero de alguna forma, sintetizando, haber podido responder tu pregunta. Y lo otro importante aclarar en eso también es que el tiempo sí está pasando más rápido. ¿Por qué? Porque estamos en una frecuencia más alta, y a mayor frecuencia, mayor vibración.
Entonces, por eso tenemos esa percepción de que el tiempo pasa más rápido. Y como nos ha explicado el guardián y que voy a volver a trabajarlo en mensajes posteriores, nosotros estábamos en tercera dimensión y media y estamos integrando con cuarta dimensión, que también tiene una rata vibratoria más alta y también se siente ahí una aceleración. Entonces nosotros podemos sentir a veces que los meses están pasando como semanas y los años están pasando muy rápido también. No nos damos cuenta cuando ya estamos en otro año. Acá, otra pregunta, a ver. Husel me pregunta, tengo problemas con el quinto chakra, tomo manzanillo, ¿me podrías recomendar algún consejo? Gracias por tu ayuda y esfuerzo, un abrazo. Sí, también comprender que nosotros actualmente con las energías que están llegando, primero que nada, estamos trabajando mucho los chakras superiores, sobre todo séptimo corona, pero también el quinto y el cardíaco. ¿Y qué ocurre? Cuando nosotros tenemos esta energía en el cardíaco y pulsa para pasar al quinto chakra y de ahí a subir, el quinto chakra hace las veces de un embudo y a veces este se ensucia, se traba, justamente con cosas que tenemos ahí atascadas. Entonces hay que tener un trabajo de limpieza para que se vaya abriendo y esta energía pueda estar en total conexión y fluidez con los chakras superiores. Que sexto chakra esté en conexión con cuarto y séptimo. La energía fluye entre estos chakras. ¿Qué hacer? De a poco ir usando, por ejemplo, decretos, dejando que nuestros sentimientos y nuestra verdadera esencia pueda expresarse a través de las palabras. Entonces, muy bien lo que estás usando, el agua de manzanilla, ojalá con miel, nos ayuda mucho las cuerdas vocales, más desde el punto de vista físico-biológico, pero también intentar cantar. Eso nos ayuda mucho, ir aprimorando nuestra voz. Cantar mantras, por ejemplo, de alguna forma va abriendo y va limpiando el propio mantra Om, el sonido universal. Es maravilloso. Si tú te fijas en la mayoría de los mantras Vedas y antiguos, todos tienen el mantra Om dentro de una secuencia de mantras que se van realizando. Por ejemplo, Om, Chanti, 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 y así. Todos inician, medio y terminan con el mantra Om. Entonces yo empezaría por eso. Te ayudaría bastante a ir limpiando también. Y sobre todo desde el punto de vista emocional, expresar lo que sientes y expresarlo de forma armoniosa, sin sobresaltarte, porque a veces nosotros, por no causar conflictos o porque nos cuesta realmente expresar lo que sentimos, vamos guardando todo acá, tercer chakra, plexo, y ya cuesta de que suba al cardíaco y entonces en el laringio mucho más. Entonces, tener mucha conexión con plexo solar, que no solo ahí está nuestro poder interior, nuestro agni, nuestro fuego, sino que también está nuestra dignidad interna. Entonces, desde ahí ir trabajando eso, puedes colocar las manitos, enviando energía, enviando luz para que eso que está ahí vaya subiendo, no atrapado en forma de rabia o de fuego que está hirviendo ahí en el tercer chakra, sino que pueda expresarse en armonía. ¿Ya? Eso podría ser de alguna forma intentando acá pasar lo que se pueda de información. De nada, con gusto, Mayo Fertur. Sí, Dante Dar dice, en aquellos tiempos el tiempo se acortará para beneficios de los justos. Apocalipsis. Sí, es un poco la misericordia divina también, pero más allá de la parte espiritual, también tiene que ver con frecuencia y vibración. Estamos pasando a una frecuencia más elevada. Mayor Fertún me pregunta,
¿Es mi percepción o no estamos envejeciendo? ¿Está pasando algo con nuestro vehículo, cuerpo físico? Para quienes están haciendo su trabajo y están en conciencia en qué está ocurriendo. Para aquellas personas que tienen hábitos de consumo de alcohol o de otras que de alguna forma nos distraen, eh, eh, estar mucho en la noche también de pie, en fin, igual el desgaste, ellos están con otra frecuencia vibracional y el proceso va a continuar como siempre el proceso de envejecimiento. Ya va a depender también mucho eh, cómo estemos nosotros en el momento actual. Si nosotros estamos en un proceso de trabajo interno y de armonía, sí, eso es así. Y por acá, Margaret me dice, yo me siento más joven y llena de vida. Sí, porque seguramente estás en este proceso, estás en conciencia de las energías que están llegando, estás recibiendo ese plasma y esa luz que nos está llegando. Entonces, vamos a pasar por procesos también de adecuación energética. Entonces nosotros de repente podemos estar muy bien, con mucha energía, mucha euforía, pero de repente tal vez va a venir una emoción, tal vez de tristeza que todavía debemos retirar de nuestros campos, de nuestros cuerpos, para continuar ese proceso de adecuación energética e ir subiendo también nuestra energía. ¿Qué otra cosa hay por acá? Margaret, feliz día para ti también. Bueno, ahí voy a ver acá. Ay, perdón, si hay otra pregunta en este lado de acá. ¿Cómo saber si somos semillas estelares? Eso es todo un proceso de autoconocimiento. En la medida que tú comiences a buscar las respuestas internas, no se olviden, pedid y se os dará. Las cosas no llegan así por acaso. Si ustedes comienzan esa búsqueda, tu propio guía, tu ángel de la guarda, tu propio mentor, va a ir de alguna forma conduciéndote intuitivamente a que tú vayas buscando las respuestas o que tengas las herramientas necesarias para tener esa respuesta. Pero primero debes pedir y debes comenzar tu búsqueda, porque así, si uno sigue en piloto automático y realmente está en total desconexión, esa respuesta no nos va a llegar. Entonces, primero que nada, hacer lo que tú estás haciendo aquí, preguntar, ¿seré una semilla estelar? Después pedir ayuda de tu guía, todos tenemos un guía, que te vaya abriendo el camino, que te traiga la información que necesitas recibir y que te ayude a encontrar esta respuesta. Y esto a través de procesos que se llaman sincronicidades, vas a ir encontrando el camino donde vas a tener tus propias respuestas. Ya sea que de repente te llegue un libro de regalo, ya sea que de repente veas un video, ya sea que quieras trabajar con alguna determinada terapia que va a ser un avance, un pequeño despertar en ti paso a paso. Y ahí vas a ir encontrando esa respuesta en ti mismo. Por ahí yo creo que están las preguntas. Bueno, decir también que para quienes ya estén en conciencia de que son semillas estelares y quienes deseen así también ser asistidos, pueden contactarse con Sibalón, yo siempre dejo el contacto de él, y si no, buscar internamente sus propias respuestas. Todo siempre es dejado al libre albedrío y al estado de conciencia de la persona. ¿Ya? Yo siento, este es mi sentir y es mi camino, cada uno tiene su propio camino, que en este momento es importante estar en contacto con nuestros guardianes y familias estelares, debido a los procesos que están haciendo y que ellos están muy pendientes de lo que nosotros estamos haciendo acá para en determinado momento que necesitemos recibir informaciones, recibir también su ayuda, su amparo. ¿Mm? En ese sentido, es importante hacerlo.
María Rodríguez me pregunta, ¿en este año será el aviso? Pienso que se nos expandirá más la conciencia. Bueno, como yo ya les he ido explicando, no nos dan fecha por la simple explicación, bueno, para mí es simple, entiendo que no para todo el mundo lo es, de los planos dimensionales. En el plano dimensional que está el guardián es un plano multidimensional que va desde quinta dimensión a octava. Entonces ahí el tiempo es facetado y todo está ocurriendo constantemente. Podríamos decir que se vive en un constante presente, todo está ocurriendo constantemente. Es como si ustedes entraran en una sala de espejos, de esas que salen en los circos o en algunas películas, y entraran en esa sala y empezaran a mirar diferentes espejos. Y en cada uno de esos espejos está ocurriendo una realidad. En uno el destello ya ocurrió, en otro va a ocurrir, en otro está ocurriendo en este momento y así sucesivamente. ¿Ah? Está el tiempo en realmente para ellos no existe. Ellos me explican que doblan el tiempo, no existe el tiempo. Y si tuvieran que pasar un concepto, pasarían ese, que el tiempo en esos planos es facetado, está ocurriendo permanentemente y constantemente. No en tanto, él para orientación para nosotros nos dice que nos podemos guiar por los eventos. En la medida que ocurra un evento, otro evento va a venir y luego de ese evento otro evento va a seguir y así. Y en ese sentido, lo que se me viene indicando a mí ya hace 2 años es que va a venir un evento, que él me fue dando la probabilidad de este evento a partir del 2022, que en esa época era como un 96% de probabilidades de que ocurriera. Todavía si la humanidad tenía conciencia, enmendaban el rumbo, de alguna forma esto podía atenuarse y evitarse. Lamentablemente no fue así. Comenzaron a surgir diferentes conflictos en el planeta. Medio Oriente, por ejemplo, hemisferio norte, por ejemplo, y esta probabilidad pasó a ser un 2%, o sea, un 98% de que ocurriera. Y a partir ya desde el 2024, esto ya se nos avisa que va a ocurrir eh, probablemente en un periodo breve, pero también se nos comunica que este conflicto va a ocurrir por un corto periodo de tiempo. De alguna forma, también esta es una explicación que me da cuando las personas leen las escrituras bíblicas y ven todo lo que allí está anunciado, o los mensajes de María o cualquier otro mensaje, es el propio ser humano que va haciendo que todo esto se produzca a través de su propio libre albedrío. ¿Quiénes hacen que las profecías se cumplan? Los propios seres humanos. Y eso de cierta forma es una paradoja, porque de alguna forma el ser humano está siendo juez y parte. Participa en la creación de este evento adverso, hace que se produzca para tener un aprendizaje y desde ahí continuar su proceso evolutivo. Entonces, este evento va a ocurrir probablemente dentro de este año, va a durar un corto periodo de tiempo y una vez que este evento ocurra, viene el aviso, la iluminación de las conciencias o el destello solar. Y justamente a través de este aviso y este destello solar, los seres sintientes van a expandir su conciencia y va a haber otro grado de comprensión del ser humano, de entender que somos parte de un todo, de entender que el que yo estoy viendo al frente no es un otro, es de alguna forma yo mismo siendo la expresión de esa energía divina, de esa conciencia divina, de esa luz divina. ¿Ya? Entonces mi indicación acá sería que te guiaras por los eventos y una vez que ocurra, va a ocurrir esta iluminación de las conciencias, que además necesitaba
que más personas poco a poco fueran despertando y fueran teniendo este gradiente de energía en sus cuerpos más elevados para tolerar esa energía potente que va a llegar en ese momento. Ahora son mucho más las personas que están preparadas para ese momento. Muchos querían que el destello solar o iluminación de las conciencias fuese hace 2 años atrás, y cuando yo decía que todavía no iba a ser, me decían, pero es que ¿cómo? Pero es que incluso se enojaban en una forma muy egoísta, porque de alguna manera no estábamos esperando a que otros seres pudieran también tener esta iluminación de forma amorosa y armoniosa. Entonces es eso lo que nos están comunicando. Voy a responder 2 minutitos más, porque ahí también quiero hacer un cierre. Y Mayor Fertur me pregunta, ¿puedes profundizar respecto a Sibalón? Sí, Sibalón es un canal, él es medium y tiene esta capacidad desde niño, ya venía también en su familia, él es de Brasil y a través de un proceso también de autoconocimiento y de aprendizaje a través de maestros como el maestro Saint Germain y como otros guías, lo fueron preparando por mucho tiempo, yo diría que unos 30 años, para que estuviera apto en este momento para tener un nivel vibracional adecuado de forma tal que él pudiera contactar con las familias estelares, porque no es todo medio en el que está preparado para tolerar, soportar el gradiente energético de un ser estelar que puede transitar entre quinta, octava, décima dimensión, ¿ya? Si bien ese ser cuando se va a comunicar baja a una quinta dimensión lo más cerquita de la cuarta, el gradiente energético que tiene que tener el medio no es para contactar con cuarta dimensión, con seres que han trascendido o con maestros que de alguna forma se han fractalizado y están en cuarta dimensión, sino que es un gradiente bastante más alto. Y él tuvo esa preparación para que en estos tiempos él pudiera transmitir las informaciones de los seres estelares y también de los emisarios divinos, principalmente los emisarios de la llama violeta, y que ayudara a que las semillas estelares se activaran y tuvieran esta conexión con su familia estelar. Es esa la labor a la cual él está actualmente abocado 100%. Su labor que realizaba como todos nosotros, así como yo actualmente soy instructora de yoga y terapeuta, de alguna forma tuvo que ser dejada de lado para que él se dedique 100% a esto. Y es esa la misión que él tiene porque, como yo ya los he dicho, el tiempo ya es, y mientras más semillas estelares y servidores voluntarios estén en conocimiento de lo que está ocurriendo, más van a poder sostener toda esta energía que está llegando y formar esta red crística de luz y de contención para los procesos que ya se están manifestando. ¿Ya? Esa es la función de Sibalón y de su señora también que acompaña. Aquí voy a leer algún comentario que me están haciendo y una última pregunta. Alguien me dice, Poli Guardiola me dice, yo los últimos 5 días me sentía muy rara, melancolía, ansiosa, sentía mi cuerpo vibrar en la noche y despertaba de golpe acelerada, me sentía muy extraña, como que sentía todo más intenso. Sí, las personas que ya están en este proceso, que son bastantes, pero la idea es que ojalá existan más, están sintiendo la llegada de estas energías, los destellos solares, el cambio de la frecuencia Schumann, que de repente se dispara de 30 Hz a 100 y más, tanto es que los instrumentos que tenemos en este plano para medirlo colapsan y no se está midiendo absolutamente nada. Off the record, fuera de los parámetros científicos, se dice que hasta llegado hasta 200 Hz. No sé, porque lamentablemente no hay constatación con instrumentos, pero no me cabe duda que de repente hemos tenido pics vibracional altísimo. Y en ese sentido, muchas veces sentimos el chakra cardíaco muy, muy activo. Entonces ahí justamente la indicación que di antes, grounding, caminar en la naturaleza,
pausar, tomar agua solarizada y tomar agua magnetizada. Y tener esas pausas también a través de la respiración. Alén me pregunta acá, ¿los guardianes tienen influencia directa sobre las conductas de los seres humanos? ¿Influyen sobre nuestras decisiones? Gracias, Alén, muy importante, no. El guardián nunca va a traspasar tu libre albedrío, jamás, jamás. Primero que nada porque ellos son lo que se entiende en espiritualidad como seres visitantes, quienes inciden directamente en tercera dimensión son los seres que están en cuarta dimensión. Nuestro guía puede de alguna forma, siempre respetando nuestro libre albedrío, tener una mayor injerencia, pero el guardián simplemente te va a decir cuál es tu misión en este momento. Si tú le preguntas cómo realizarla y si él te puede orientar, él va a estar abierto a entregarte toda la información que tú necesites. ¿Mm? Yo cuando tuve el contacto con mi guardián en el 2022, comienzo del 2022, me dice mi origen, me dice mi misión acá. Yo me demoré 6 meses en tomar la decisión de activar mi misión acá, puesto que yo soy una persona que me gusta bastante el contacto con la naturaleza, resguardo mucho mi tiempo interno de privacidad, de tranquilidad. No quería estar expuesta de alguna forma a estar en redes y pasar todo el proceso que pasé, que no fueron fáciles, no fueron fáciles, eh, y tampoco sabía cómo comenzar mi misión. Pero en la medida en que yo fui preguntando y fui recibiendo la orientación y de alguna forma la fui siguiendo, las soluciones a todo este camino que me estaba planteando el guardián se fueron dando solas, todo se fue abriendo. Recuerdo que cuando él me dice transmitir en red, yo le digo, pero si yo ni siquiera tengo red, ni transmito ni una cosa y nadie me conoce. Bueno, y así conversando con alguien me dice, te voy a poner en contacto con Mariano Sorensen porque tienes que transmitir lo que el guardián te está pasando. Y Mariano tenía este canal, El Nuevo Tiempo, y me invita a participar y transmitir. Y ahí inmediatamente me escribe un montón de gente, tengo que abrir una red en Facebook, es ahí donde comencé primero, y así todo se va dando, todo se va abriendo. Cuando tú ya estás en misión y sigues tu propósito, las cosas se van dando, pero la decisión es siempre de uno. Ya ellos no van a tener injerencia, no te van a obligar. Si tú no quieres cumplir el pacto que hiciste en el plano espiritual, asunto tuyo, probablemente vas a tener que volver, no sé si en la Tierra o en otro planeta, a cumplir tu misión, porque va a quedar algo ahí en vacío, en falencia, ¿no? Entonces, es eso lo que puedo comentar respecto a esto, Lan. Gracias por tu pregunta. Aquí saludando desde Colombia, un saludo. Aquí, ya, esta última me dice Cristo Nostrosa, pregunta, ¿los visitantes activarán sus códigos en el flash solar o son las dos cosas? Las dos cosas. Si no hay trabajo, claro, vamos a tener una mudanza, resistencia, pero si tú estás trabajando internamente, más el destello solar, la ampliación de conciencia que vas a tener es bastante más profunda y además vas a comprender realmente tu misión y el trabajo que debes realizar acá. Que yo les invitaría a quienes estén en contacto con su guardián a irlo realizando, porque realmente se va a necesitar mucha ayuda en los momentos que vienen. Bueno, chicos, aquí queriendo dar un cierre también, decirles que continúen con su trabajo interno, traten por favor, pero ya en forma muy importante y ojalá que sea su prioridad mantener su paz interna. Si en el contexto en el que ustedes habitan, ya sea país, ciudad, familia, trabajo,
hay discusiones y hay personas que están botando esa ira, ese resentimiento que está dentro guardado o que están con muy baja vibración, por favor ustedes hagan un esfuerzo interno para mantenerse en armonía y no dejarse llevar por esas energías. En el mensaje anterior hablé sobre las energías rojas, que son energías que están emanando desde planos inferiores de la Tierra, suben y van ingresando en nosotros. Entonces los guías nos están pidiendo, vuelvo a insistir porque yo esto también lo repito siempre, mantengámonos en nuestro tubo de luz, activar todos los días, mañana y noche antes de dormir, nuestro tubo de luz, generando ese campo vibracional de luz para estar protegidos y sostenidos internamente y externamente, para que estas energías también no nos vayan atingiendo, ni tampoco obsesores o seres de planos inferiores que en este momento están siendo retirados, que andan deambulando por ahí, pero que cada vez son menos, pero que van a intentar de alguna forma hacernos caer en momentos de rabia, de enojo, de impaciencia, en situaciones que son complejas. Entonces, observar primero la situación y decir, ya, ¿qué me está queriendo decir esto? ¿Qué tengo que probarme a mí misma? Que estoy en plena conciencia de mi campo mental y emocional y logro mantenerlo en armonía. Eso es prioritario hoy en día. Entonces les dejo esa orientación porque vienen momentos de movimiento que lo vamos a hablar en un próximo en vivo. ¿M? Poco a poco, pero tomando conciencia del proceso y entendiendo que todo lo vamos a poder transitar desde que nosotros tengamos este trabajo interno. Si no, el movimiento externo nos va a llevar y nos va a atrapar como un huracán y vamos a quedar en el medio girando con toda esa energía. Mantenerse en el centro entonces. Eso es, queridos amigos. Espero de alguna forma haber contribuido a lo que son las semillas estelares, al papel preponderante que juegan hoy en día, sobre todo cuando ya están en servicio, se transforman en servidores voluntarios totalmente conscientes de su real misión en este momento aquí en el proceso de transición planetaria. Bueno, que tengan una linda tarde, que disfruten, compartan con sus seres queridos y estén en contacto también con la naturaleza. Namaskar, nos vemos en un próximo en vivo. Cuídense. Acá.